Bueno, acomódate muy a gusto en tu silla y así con tus ojos cerrados. Vas sintiendo la posición de tu cuerpo. Siente como el peso de tu cuerpo se apoya suavemente en el asiento, en el respaldo de la silla, a la vez que sientes tu respiración con un ritmo que se va profundizando mientras te estás relajando, distendiendo tanto los músculos de todo tu cuerpo como tus pensamientos se distienden, descansan, se aflojan, llenándote de mucha tranquilidad y armonía, llenándote de mucho bienestar, sintiendo como si te sumergieras cada vez más en ese bienestar, cada vez más y más hacia lo profundo, hacia el fondo, abajo, sumergiéndote a una atmósfera de mayor tranquilidad, de mayor calma, captando que los sonidos del exterior cada vez significan menos y nada para ti, mientras que la percepción de esa tranquilidad y relajación interna y mi voz que la acompaña cada vez se hacen más claras en tu interior y el exterior se vuelve difuso, confuso, desabrido, desenfocado, y por el contrario tu interior se enfoca más y más, imaginándote como si flotaras en ese espacio interior, en ese espacio sagrado, donde solamente estás tú y está Dios, tu Creador. Llegas a ese espacio, flotas en él, te das cuenta, nada te hace falta, careces de toda necesidad física, desaparecen las necesidades emocionales, todo apremio de necesidad es sustituido por una sensación de calma, de satisfacción indescriptible y permanente en ti. Y ahora voy a contar del 10 al 1 para que te instales, eches raíces en este espacio interior sagrado de tu ser. 10, 9, 8. Te vas afianzando más en este espacio. 7. Enraizándote. 6, 5. Tus raíces van profundizando en este espacio sagrado. 4, 3, más profundo.
ahora sientes como a través de ese enraizamiento de tu ser en este espacio sagrado, por tus raíces absorbes todavía más esa fuente de vida que circula partiendo de tus raíces a todo tu ser, y te sientes de una manera tan agradable que no hay palabras para poder expresar esa experiencia interior que ahora eres todo tú. Te transformas en esa experiencia interior que contiene todos esos recursos para desbloquear tu memoria, en particular esa capacidad de evocación que está algo bloqueada. Al desbloquearla, la fuerza de tu mente profunda va a retirar aquello que la bloquea, va a retirar aquel estrés, aquella angustia, aquella inseguridad que se producía al tratar de recordar cosas importantes. Voy a contar ahora de nuevo del 10 al 1, y toda esa fuerza interior va a retirar esos bloqueos de emociones negativas, y las vías de evocación de los recuerdos almacenados quedan liberadas para que cuando evoques lleguen a tu memoria consciente todos esos recuerdos que quieres recordar, que lleguen en detalle, con precisión, con exactitud. Empiezo a contar, y mientras cuento, todos esos recursos estarán trabajando en el desbloqueo de las vías de evocación de los recuerdos. Al llegar al 1, habrá quedado limpio esa vía del recuerdo que va de los almacenes de las memorias hasta tu memoria consciente, que habrá completamente libre y disponible a tu voluntad para que recuerdes lo que quieres recordar, cuando quieras recordar, y al mismo tiempo fijes en tu memoria, grabes, incrustes en tus neuronas todas esas memorias que quieras almacenar. Empiezo a contar en un momento. 10, 9, trabajando tus recursos, despejando. 8, las vías bloqueadas. 7, de la evocación. 6, de esos recuerdos. 5, cada vez quedan más despejadas las vías de la evocación. 4, 3, están quedando completamente limpias. 2, y protegidas con la energía para que cualquier emoción negativa sea repelida, sea expulsada de esas vías y permanezcan permeables. 1, eso.
Muy bien. Ya están libres las vías que conducen tus recuerdos al evocarlos a tu mente consciente. Ahora voy a contar desde el 10 al 1 nuevamente para que empieces a recibir esas informaciones que estabas esperando. Ahora ya las puedes recibir. En la medida que cuento, estarás recibiendo toda esa información que te hace falta, que ya podrás recordar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Las podrás recordar en un sueño, las podrás recordar en el momento que se recuerdan. 4. Las podrás recordar con toda seguridad en un momento o en otro, en el momento que es el momento. 3, 2, y sientes ese bienestar porque tu mente sabe que ya está recordando. 1, eso. Y todavía seguirán fluyendo todo lo que necesitas que llegue a tu mente consciente constantemente. Muy bien. Y cuando tu mente inconsciente sepa que este trabajo ya está realizado y que es un trabajo permanente, me pregunto si entonces esa mano que flota y nos avisa, esa y no la otra, flotando se elevará y nos avisará. Se elevará alto, alto. Y te darás cuenta, todos esos recuerdos recuperados se presentan en imágenes o se presentan en recuerdos como formas verbales o se presentan en ambas formas con un halo de bienestar profundo. Pero deja que esa mano regrese a su lugar y tú entras en un trance todavía más hondo, más profundo, más profundo, más profundo. Y empiezas a concentrarte en tu espacio interior, a verte como estás enraizado a ese espacio vital, como un niño se encuentra enraizado en la matriz de su madre. Y se forma este nuevo patrón cerebral de tú en tu espacio interior, enraizado como un bebé dentro del vientre de su madre, y aún saliendo de la hipnosis, este nuevo patrón neurofisiológico cerebral que yo dejo anclado en ti permanentemente seguirá funcionando automáticamente
Y ahora voy a contar del 1 al 5 y regresas ahora y aquí diferente, diferente, sintiendo como si la expansión de tu conciencia fuera una novedad muy agradable para ti y disfrutando de ella y sabiendo que algo muy agradable está por suceder y que detrás de ese algo viene otra cosa y muchas cosas inesperadas y muy agradables están por suceder en tu vida. Uno empieza a contar del 1 al 5. 1, y tú regresando lentamente. 2, 3, sintiendo la energía, cómo sube desde abajo de tus pies hasta tu cabeza, llenándote de bienestar. 4, llega a tu mente, cerebro. Y 5, a partir de ahora se pueden abrir tus ojos en cualquier momento, antes, después o ahora y aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bastante relajado, aunque me siento también muy todavía muy ligero, como muy en paz. Me siento fascinado porque esta sensación de como que de estacionamiento en las raíces, o sea, me hace relajarme de una manera tal que es como si estuviera libre de culpa, libre de todo malestar, o sea, es como sentirme tan ligero como el aire, no sé, ¿no? O sea, me siento ligero como el aire. Bueno, me siento muy ligero, o sea, me siento muy... Bueno, eso es ahorita, qué bueno. Pero mientras estabas en hipnosis, ¿qué experiencias estabas viviendo? Bueno, pues el proceso fue, en primera instancia, me recuerdo que en este proceso de concentración, cuando estuve en contacto conmigo y el universo, o sea, este se representó como entrar en una piscina o entrar en la inmensidad del mar. Entonces el sumergirme, o sea, ahí es donde comencé a darme cuenta de que ya era parte del todo. O sea, ya no había preocupaciones, pendientes, angustia, temor. Todo era parte de una inmensidad que evidentemente era pues una bondad de nuestro Señor, porque lo sentía como cariñoso, afectuoso, amoroso, protector. Pero este sumergirse se trasladó a un punto en concreto. Este punto en concreto fue un jardín. Bueno, yo estaba como sentado en la sombra de un árbol muy frondoso. Sentía el
pasto, sentía el frío de la tierra. Y también en mi visión se incluía pues era como un jardín muy grande, o sea, el prado era en una extensión territorial muy amplia y al final se veía como una casa pero grande, majestuosa. Yo la veía como, ahora relacionando con mis conocimientos, o sea, como si yo estuviera como en un castillo, no medieval, pero en un castillo europeo. O sea, eran grandes edificaciones y grande. Pero yo no me sentía como en mi casa. Bueno, sentía que estaba disfrutando la sombra del árbol y sentía mucha vitalidad para hacer como malabares con mi cuerpo. O sea, como si tuviera tanta elasticidad que, motivado por un impulso de alegría muy intenso, me hiciera como moverme como si fuera una liga. O sea, esto en mi vida, o sea, no lo puedo hacer. O sea, yo he visto, por ejemplo, cuando yo era niño, que hacíamos marometas, pero en esta representación era todavía con más agilidad y yo sentía la vitalidad que era muy intensa porque me motivaba a hacerlo con una alegría y lo hacía como si yo fuera de plástico. O sea, lo hacía con una facilidad impresionante. Pero bueno, por alguna razón... ¿De plástico o de hule? O sea, de hule, ¿no? O sea, era como muy, muy ágil en la realización de esa actividad física tan elástico, ¿no? O sea, era como si estuviera haciendo malabares, pero lo estaba haciendo, lo disfrutaba muchísimo, lo sentía como un motivo de alegría, o había un motivo de alegría que me extasiaba, que me llevaba a hacer ese tipo de malabares. O sea, yo era feliz. Hacían marometas. Sí, pero eran marometas como una tras otra, pero como si estuviera, o sea, sin tanta dificultad como lo hacen los tigres o no sé. O sea, hay animales que son tan elásticos, que tienen tanta flexibilidad. Bueno, pues yo sentía que tenía esa facultad, ¿no? Pero no era un animal, era un ser humano. Pero bueno, eso fue solo un momento. En otro momento sentí que, pues sí, me estaba despojando pues como de mi yo, pero de mi yo como lo habíamos trabajado en otra sesión, como si yo fuera una cebolla, ¿no? O sea, como que me estuviera quitando capa tras capa. Y empezó con la cara, o sea, la cabeza, mejor dicho, o sea, como si me estuviera quitando máscaras. Me estaba quitando máscaras y después me estaba quitando como si fuera un overol, o sea, como del cuerpo completo. Y esto de nuevo, o sea, se depositaba a esta inmensidad, se iba, ya formaba parte de esa inmensidad. Entonces era el proceso como de limpieza que estaba representando con el despojo de máscaras o de overoles, que en realidad eran como si me estuviera quitando piel. O sea, me estaba transformando en otro ser más renovado, ¿no? Sin embargo, no se detuvo en eso. O sea, como que fue parte por parte. O sea, yo lo recuerdo de cabeza a pies. Y cuando llegué aquí, y aquí me detuve. En la zona lumbar izquierda. Creo que sí. Pero el chiste es que yo lo relacioné con el hígado. O sea, ahí se representó como si estuviera en una carpintería, o sea, con esa pieza específicamente, y estuviéramos lijándole. ¿Qué era lo que lijabas? Perdón. Al hígado. Al hígado.
Le estaba, había salido? estaba sucio, ¿De qué color era el hígado? era como oscuro, era como chocolatoso. Ah, Entonces se estaba limpiando y quedaba, pues bueno, yo lo sentía porque como que pasaba la lija y después sentía el resultado de ese proceso de pulir y sentía su suavidad y lo veía, pues es que te mentiría que el color no es este color porque este es muy claro, pero es un color madera sí, pero un poco más prietito que el que tenemos. No era blanco, pero tampoco no era de este tono, era como más clarito. ah, O sea, y era bonito. O sea, y de nuevo, como si yo fuera un muñequito de los que le quitamos las piezas, otra vez esa pieza regresó, pero yo me quedé como impactado porque me quedé, ay, Juan, y me quedé, o sea, ahí enganchado como en el hígado, como diciendo, órale. O sea, sentí que se estaba renovando el trabajo en uno de los órganos y yo me quedaba impresionado, pero bueno, el chiste es que después me di cuenta de que continuaba con este proceso de limpieza con otras partes, pero ya después me regresé otra vez al malabar, ahí está, y ahí andaba sintiendo esa alegría, esa vitalidad en ese espacio protegido por un árbol frondoso, agradable, con una sombra agradable, un día soleado, rayos cristalinos, bueno, rayos penetrando en el suelo, pero produciendo luz, el verde un verde intenso del prado. Y ahí fue cuando ya de repente poco a poquito como que ya regresé hasta aquí. bueno, todos esos maravillosos simbolismos de colorido, movimiento y vida son como un reflejo del trabajo de tu mente profunda e inconsciente, logrando el objetivo que nos hemos propuesto en esta sesión. Es el lenguaje del inconsciente cuando le envía a la persona consciente, le permite se da cuenta de estos simbolismos, pues es como una buena nueva, ¿no? Porque son puros simbolismos agradables, tranquilizantes, renovadores. Así es. Bueno, eso quiere decir que todo va a salir bien, va a seguir saliendo mejor y mejor. Te agradezco mucho tu colaboración. Gracias a ti. Gracias, hasta luego.